La funcionalidad de Kanban contiene varias pantallas para poder hacer uso de ello, particularmente tres pantallas: nuestro workflow de ventas, nuestro Kanban de clientes y nuestro Kanban de cotizaciones. Estas tres pantallas, a pesar de estar en lugares distintos, coexisten de manera única para, por medio del Kanban de clientes, poder hacer uso de todas las funcionalidades que nos ofrece. Lo primero que deberemos de configurar nosotros será nuestro workflow de ventas. Este flujo de trabajo en nuestro proceso comercial atiende a nuestra inteligencia comercial y atiende a la manera en la que nosotros organizamos nuestros clientes. Es altamente probable que si nuestro rol es un poco más operativo o vendedores, no tengamos acceso aún a la pantalla del flujo de venta, sino que esta pantalla nuestros administradores de CRM, probablemente junto con dirección, se encarguen de configurarla. Sin embargo, si tenemos acceso o nos interesa poder instruir a nuestros administradores en cómo se usa esta pantalla, lo podremos ver directamente desde nuestro módulo de clientes como nuestra opción inferior, Workflow de ventas. Al ingresar en esta pantalla, se desplegará el flujo que nosotros tenemos configurado en Shootpoint para poder estar haciendo uso de la funcionalidad. Como vemos, esta funcionalidad funciona en base a pasos. El objetivo de este flujo es nosotros poder dejar dentro de Shootpoint la estructura o las etapas en las que nuestros clientes van trabajando. De manera general, y sin entrar mucho en la teoría, cuando tenemos un proceso comercial de cualquier sentido, nuestra cadena de valor como proveedores de algún producto o servicio está justamente orientada a las etapas en que nuestro cliente pueda ir avanzando. Cabe hacer la nota aclaratoria que estas fases no necesariamente tienen que ser las etapas en las que ya están los clientes organizados. Recordemos de nuestra operación diaria que cuando creamos un nuevo expediente dentro de Shootpoint CRM, el cliente se puede clasificar en cualquiera de las cuatro etapas: informativo, prospecto, cliente o descartado, que atienden a las etapas del proceso comercial. Informativo cuando alguno es un lead que estamos calificando, que ya está calificado. Prospecto cuando estamos comenzando a cotizarle o mandando información comercial. Cliente cuando logramos finalizar una cotización u oportunidad y hay una factura de por medio. Y por último, descartado, cuando por alguna situación adversa nuestro cliente decide romper relación comercial con nosotros o simplemente parar por el momento de consumirnos. Entonces, este flujo que nosotros marcamos dentro del workflow de ventas no es lo mismo a estas etapas que les comento. En nuestro proceso comercial, a pesar de tener estas cuatro etapas, el cliente puede ir pasando por distintas fases. Por eso, esto es una pantalla totalmente configurable para que nosotros, de acuerdo a nuestro flujo particular, podamos agrupar a los clientes y segmentarlos de la mejor manera, para yo, por medio de los Kanban que veremos a continuación, poder hacer uso de ellos. ¿Cómo hago esta operación? Dentro de esta pantalla, en la parte superior, encontraremos este botoncito de más. Probablemente a ustedes por default solamente les van a aparecer tres fases junto con los inicios y final de cada uno de estos sitios. ¿Ok? Si nosotros quisiéramos agregar una fase más, bastará con seleccionar y arrastrar a donde queremos la fase. Posteriormente tendremos que hacer la conexión, es decir, conectaremos cada uno de los puntos con la siguiente fase. Si, por ejemplo, quisiéramos agregar una fase adicional, bastaría con desconectar aquí, agregamos nuestra nueva fase y la incluimos al nuevo proceso. Y por último, lo volvemos a conectar con el final de nuestra configuración. ¿Ok? Si se fijan, es bastante sencillo y gráfico poderlo asignar. Cada uno de estos recuadros tiene una configuración particular. Para efectos de poderlo ver mejor, desconectaré esto del ciclo para poder ver esta fase por aparte. ¿Cuáles son las configuraciones que vamos a lograr hacer? Lo primero es que nosotros podemos cambiar el nombre de la fase a la cual estamos trabajando. Si, por ejemplo, nosotros queremos organizar a nuestros clientes en base a en qué etapa de prospección, nutrición está, pudiéramos estar hablando de un ciclo como el que vemos en pantalla. Comenzamos con un lead por activar, posteriormente un lead calificado. Tenemos a clientes con oportunidades y cotizaciones, prospectos en nutrición y al finalizar, clientes en nutrición. Si nosotros, por ejemplo, no tuviéramos clientes en nutrición y quisiéramos configurarlo, pudiéramos asignar aquí el nombre de la fase, cliente en nutrición. Adicional, si esta fase en particular tiene la peculiaridad de que
contiene o debo de saber la información particular de qué cotizaciones u oportunidades están abiertas aún con este cliente, yo puedo enlazar por medio de esta opción para que pueda ir al Kanban de cotizaciones desde esta pantalla o desde esta fase. Tiene la restricción ShootPoint que solamente vamos a poder activar esta opción para alguna de las fases. En el caso del proceso que vemos en pantalla, ya está activado para la fase de oportunidad y cotización. Es por ello que no me va a permitir activarlo para esta nueva fase que estamos generando. ¿Ok? Adicionalmente, voy a poder cambiar el color. Esto es simplemente para ahorita que veamos el Kanban de clientes, ver cómo gráficamente se ven estos cambios que estamos haciendo. Así yo puedo agrupar, además de por nombre, por escala de colores o por alguna simbología de. Y voy a poder configurar si esta fase es manual o es automática. ¿A qué hacemos relación aquí? Si la fase yo la tengo que manualmente arrastrar de un lugar a otro, llamamos a la fase manual. Hay una persona, que aquí puede ser el vendedor mismo o algún directivo o administrador, que tiene la facultad de ir moviendo a los clientes entre fases. Pero ShootPoint también nos va a permitir hacerlo de manera automática. Si por otro lado nosotros tenemos algunas condiciones ya marcadas para que un cliente pueda entrar en esta fase, podemos hacerlo cambiando el tipo de movimiento de manual a automático. Cuando hacemos esto, tendremos que configurar las condiciones. Las condiciones pueden ser de 4 tipos. Pueden ser condiciones en base a compromisos, seguimientos, oportunidades y cotizaciones. ¿Qué haremos aquí? Si yo quisiera, por ejemplo, que cuando existan los compromisos, por ejemplo, de venta, cuando tenga un tipo de compromiso de envío de factura o de envío de cotización, yo voy a querer que automáticamente ShootPoint organice a los clientes con compromisos en esta fase. Funciona muy parecido en seguimientos, solamente que en vez de mostrarnos los tipos de compromisos, nos mostrará los tipos de seguimientos. ¿Ok? Recordemos que estas condiciones se deben de cumplir todas para que se cumpla que el cliente existe en esta fase. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros tenemos dos tipos de compromiso aquí seleccionados, como es el caso, si nos vamos aquí, nos vamos a dar cuenta de que existen dos tipos de compromisos seleccionados y además selecciona un tipo de seguimiento. ShootPoint va a necesitar que se cumplan los 3 casos para poder poner al cliente en este sentido. ¿Qué nos va a permitir a nosotros? Si yo tengo distintos tipos de compromiso, pero atienden a una fase de mi inteligencia comercial mayor, yo puedo configurarlo para que cuando existan esos compromisos, el cliente entre en esta fase en particular o en este recuadro en particular, que por el momento es cliente de nutrición. ¿Ok? Además, voy a poder modificarlo o configurarlo en base a oportunidades y cotizaciones. ¿Cómo? Seleccionando los estatus que van a tener afectación. Recordemos que dentro de nuestras oportunidades o cotizaciones existen 4 posibles fases o 4 posibles estatus. Abiertas cuando la cotización u oportunidad se ha creado, concretada cuando la oportunidad o cotización fue aceptada por el cliente y se procedió a la venta, rechazada cuando el cliente no quiso esta oportunidad o cotización y por lo tanto se perdió la venta o se rechazó la venta. Y por último, vencida. Vencida es el estatus al que hacemos referencia cuando la fecha de vigencia llegó antes de que yo como vendedor pudiera hacer alguna operación, concretarla, rechazarla o cambiar la fecha. Entonces, yo puedo configurar que todos los clientes con estas condiciones puedan pasar a una fase. Por ejemplo, todos los clientes que tengan oportunidades abiertas, me interesa que estén en la fase de cliente nutrición, porque así me voy a dar cuenta que tenemos algo abierto con ellos. ¿Ok? Y también lo podré configurar con cotizaciones en base a los mismos estatus. Para la fase que estamos configurando de cliente de nutrición, probablemente sea importante para mí que un cliente de nutrición esté definido como un cliente con oportunidades abiertas y con cotizaciones abiertas. Y adicional, que tenga tipos de compromisos de envío de cotización o de envío de factura. Con esto, ¿qué puedo interpretar? Todos los clientes que se encuentren en alguna etapa del proceso comercial, llámese envíos de cotizaciones, de facturas, oportunidades o cotizaciones abiertas, deberán de existir dentro de la fase de cliente nutrición.
para poder constatar que este cliente, pues efectivamente es un cliente de nutrición porque estoy aumentando mis ventas con ellos. Adicional, voy a tener otras dos opciones. Este botoncito para poder borrar la fase y este botón de pregunta. ¿Qué pasa cuando tenemos alguna fase dentro de nuestro proceso o queremos agregar al flujo una fase adicional, pero no con alguna de las cuatro condiciones, sino que el objetivo sea recopilar información? Por ejemplo, si yo quisiera marcar esta fase como prospecto calificado, cambiándole aquí un poco el nombre, y mi condición para saber si un prospecto está calificado es saber la venta promedio anual del cliente, entonces yo lo puedo hacer desde este símbolo de pregunta que vemos aquí. Al darle clic, me desplegará una configuración de preguntas. Desde aquí yo puedo configurar venta anual promedio y agregarlo. Cabe destacar que cuando se hace esta configuración de preguntas, obviamente debemos de tener el tipo de movimiento manual. ¿Por qué? La funcionalidad que va a tener es que cuando nosotros cambiemos o intentemos cambiar la fase de venta hacia esta fase, ShootPoint va a pedir al usuario que conteste la pregunta. En este caso, contestaría la pregunta de cuál es la venta promedio anual del cliente que estamos hablando. ¿Ok? Perfecto. Pues de esta manera nosotros hemos configurado una fase. El proceso ahora sería configurar todas las demás fases relacionadas. Si por algún motivo alguna de las fases que estamos trabajando no me interesa ya, yo simplemente puedo dar clic aquí y se eliminará la fase de mi tablero de trabajo. Al finalizar las configuraciones y agregar tantas fases como necesite, simplemente daré clic en el botón de guardar en la parte superior derecha y con eso mi nuevo flujo estará almacenado en ShootPoint y disponible para trabajarlo en los canvas. Listo, éxito. Hemos logrado configurar el flujo de ventas principal dentro de ShootPoint CRM. Ahora pasaremos a ver cómo lo vamos a ver reflejado dentro de los Kanban, que es lo que mayoritariamente vamos a poder estar usando. Hasta este punto y sobre la configuración, que sabemos que a algunos de nosotros no nos va a tocar hacerla, pero tal vez algunos de nosotros también seamos los responsables de realizarlo en algunos casos. Cuando sea así, o para estas personas, ¿tenemos alguna duda de esta configuración? ¿Cómo se realizó? ¿Cuáles fueron los pasos o las restricciones que Chut contiene? Perfecto. Si no hay dudas, entonces continuamos a lo que veremos nuestro día a día. Como les comentaba, este flujo que estamos configurando, que acabamos de aprender cómo se configura, yo lo voy a poder ver reflejado dentro del Kanban de clientes. El Kanban de clientes es una nueva opción que nos aparecerá en la barra izquierda como tercera opción. Al darle clic a Kanban de clientes, se nos abrirá esta pestaña. Dependiendo de nuestro nivel de privilegios dentro de la organización, es probable que aquí pueda ver a más responsables o solamente me pueda ver a mí mismo como responsable. ¿Ok? En cualquiera de los casos, yo puedo seleccionarme solo a mí o seleccionar más personas y dar clic en la búsqueda de lupa. Esto me traerá a todos los clientes y los organizará en las fases que acabamos de configurar. En nuestro caso o en el flujo que vimos de prueba, pues existen 5 fases. Estas son las 5 fases en las que ShootPoint va a agrupar a los clientes, las mismas que acaban de aparecer en pantalla. Todo lo que acabamos de realizar o todo lo que estuvimos realizando ahorita en la configuración, aquí es la pantalla donde lo voy a operar y donde realmente voy a poder ver la información. Lo primero que veremos es que las 5 fases que yo acabo de configurar, pues las vemos aquí con los colores que asigné. La primera fase, que es cuando estamos inactivos o el cliente no está en ninguna fase, cuando estamos en lead por activar, lead calificado, oportunidad y cotización, prospecto en nutrición y cliente en nutrición. ¿Ok? Cada uno de estos recuadros nos da información general sobre la fase. Por ejemplo, para lead por activar, veremos que existen 0 clientes en esta categoría y que es de tipo manual. Lo que quiere decir que la M de manual es que yo manualmente tengo que seleccionar un cliente y moverlo hacia la siguiente fase.
En este caso, hay una pregunta configurada para esta fase que ChootPoint se va a encargar de hacer cuando yo lo intente registrar. Ya se asignó al lead y se completó el expediente con la mayor información. Yo aquí puedo responder la pregunta y ChootPoint guardará la información automáticamente. En el caso como lo que yo acabo de realizar, donde cierro la barra de pregunta, ChootPoint automáticamente va a regresar al cliente en la fase en la que está. Es decir, no lo va a permitir estar porque no rellena la información solicitada. ¿Sí? Aparte de la M, pues encontraremos la A de automático. Esta columna o esta fase en particular de mi flujo de ventas, pues está en oportunidad y cotización. Automáticamente ChootPoint agrupó a todos los clientes que tienen oportunidades o cotizaciones abiertas. ¿Ok? Que en este caso es solamente uno. ¿Qué voy a poder ver de información de estos clientes? Si nos damos cuenta, los clientes son cards que nos vamos a mostrar o nos va a mostrar ChootPoint de esta manera para gráficamente y de manera sencilla yo poder ver la información. Cuando tenemos a un cliente en la primera fase o la fase inicial, es decir, sin fase, no ha entrado a nuestro flujo, este cliente solamente voy a poder ver la información sobre el nombre del cliente, quién fue la persona que lo generó, en qué etapa está, que son las etapas que mencionábamos ahorita, informativo, lead, prospecto, cliente y descartado, y pues el último seguimiento. En la mayoría de los escenarios vamos a tener que los clientes en la primera fase no tienen seguimientos, por eso están en este flujo. Pero hay escenarios donde sí hubo seguimientos para el cliente, pero como no se tiene en ninguna fase del flujo de todavía, ni cumple con la condición de las fases automáticas, se mantiene como en la primera fase. ¿Ok? Yo como vendedor, pues mi objetivo es, en base a este flujo o a estas fases de trabajo, poder empezar a organizar a mis clientes. Si nuestra administración o dirección tiene marcado una forma o flujo de trabajo para los clientes, yo soy capaz de poderlos ir organizando y de manera gráfica ir cambiando a los clientes a la fase que le pertenece, permitiéndome a mí y haciéndome más sencillo el control, manejo y administración de saber mis carteras o mi cartera, qué tengo que realizar, con qué clientes tengo en qué fases, y pues también saber si está en alguna fase, alguna tarea que debo de realizar con ellos. Cuando un cliente pasa de la fase inicial, aparecerá de esta manera. Es decir, aparecerá más información al respecto. Por ejemplo, vamos a encontrar la fecha de la que se cambió de informativo, la etapa en la que está, el último seguimiento que se le realizó, y vamos a encontrar los datos de oportunidades y cotizaciones. Oportunidades y cotizaciones nos van a decir los montos que tenemos cotizados para este cliente. Por ejemplo, en este escenario tenemos este monto para oportunidades y este monto para cotizaciones. Desde aquí, sin necesidad de ir a algún lugar en adicional, yo puedo abrir el expediente de este cliente para ver toda la información, alimentarlo, generar compromisos, seguimientos, todo lo que hemos aprendido que podemos hacer en el expediente del cliente. Puedo ver más información si tenemos oportunidades abiertas o puedo ver las oportunidades. Cuando yo genero toda esa información, pues Shootpoint me va a ir permitiendo ver la información adicional. Cuando yo abro el detalle, damos clic a este botoncito o ventanita negra que se abre junto al nombre, vamos a encontrar las respuestas que se han hecho para cambiar de fases. Por ejemplo, para lead por activar, nosotros veíamos que teníamos esta pregunta. En este caso, jamás se tuvo un estatus o respuesta. Entonces apareció así. Oportunidad y cotización es una columna automática que tiene como condición que si tenemos oportunidades abiertas, se va a cambiar para acá. En este caso, como hay una oportunidad abierta, se marcó como completado porque la condición se cumple. Y de esa manera es que ahora encuentro al cliente en esta etapa. Cuando nosotros hacemos un uso completo e integral del flujo de trabajo que marcamos y estamos alimentando las preguntas, las condiciones y demás, esta pequeña ventanita de requisitos o requisitos para el Kanban nos va a mostrar este cliente cómo se ha comportado. Para de manera sencilla ver por qué se le considera un lead calificado, cómo estamos ahora en cliente en nutrición, si es un prospecto en nutrición todavía, si lo estamos prospectando aún o cualquiera que nosotros hayamos determinado que son los requisitos que deben de cumplir los clientes en mi flujo comercial o mi flujo de trabajo. ¿Ok?
Perfecto. Pues con ello hemos visto cómo funciona Kanban de clientes. Esta pantalla, que es la pantalla principal, es la que nos va a permitir tener información general sobre los clientes. Si se fijan en la pantalla de configuración, nosotros, pues de manera gráfica también, podemos configurar estas fases. Pero realmente en mi operación lo que realizaría día a día es, por medio de esta pantalla, poder de manera muy gráfica ver a los clientes, ver la información más relevantes que ellos y sobre todo datos como si tengo oportunidades, cotizaciones con ellos y cuáles son los montos que estoy trabajando con ellos mismos para poder tomar decisiones de manera más informada y rápida, saber a qué clientes les debo de dar más importancia, debería darles seguimiento ahora mismo o debería de estar en contacto o cercanía con ellos durante estas fechas. Perfecto. Hay una pantalla adicional, Kanban de cotizaciones, que nos permitirá también de manera gráfica ver ahora los temas de cotizaciones y oportunidades, pero en base a las fases de venta que ya están configuradas dentro de nuestro sistema. Yendo hacia la última pantalla de esta nueva funcionalidad o funcionalidad que ChoosPoint nos va a ofrecer, pues tenemos nuestro Kanban de cotizaciones y oportunidades. ¿Desde dónde podemos entrar a esta pantalla? La realidad es que podemos entrar desde nuestro módulo de clientes a nuestro Kanban de cotizaciones. Es una opción que nos aparecerá o tendremos que solicitar que nos aparezca. O desde nuestro Kanban de clientes, en la opción que nosotros le seleccionamos Kanban cotizaciones, vamos a tener disponible ir a Kanban. Por ejemplo, nosotros en la configuración que hicimos hace un momento, veíamos que la fase de oportunidad y cotización tenía activa la opción de ir a Kanban. Por lo tanto, aquí se me desplaza esa información, yo puedo dar clic y me abrirá la pantalla de Kanban de cotizaciones. Lo primero que veremos es el parpadeo justo que acabamos de ver ahorita. Este parpadeo lo que realizó es cargarme todos los tipos de oportunidad o cotización que tengamos. Esta pantalla, al igual que Kanban de clientes, yo la puedo filtrar por responsables. Mismo caso, si mi usuario no tiene privilegios o tengo un usuario operativo, es decir, no tengo gente asignada o a mi cargo, solamente veré mi información o solamente veré aquí mi nombre. Si tengo algunas personas asignadas, pues yo también puedo filtrar su información para ver. Puedo filtrar en base a oportunidades o en base a cotizaciones, las que yo quiera visualizar. Y aquí ChootPoint me listará todos los tipos de oportunidades o cotizaciones que yo tenga en sistema y me dará el monto para cada tipo. Lo primero es que de manera rápida yo sé a manera general, en este caso mi propio usuario vendedor, cuáles son los tipos de oportunidades que más he movido y que tengo montos registrados. Desde aquí yo puedo ir, por ejemplo, a ChootPoint, dar un clic y ChootPoint me va a listar las fases que tengo de mis fases de venta. Recordemos que nosotros tenemos un pipeline de ventas configurado, que nuestra administración o dirección configuró, que nosotros vemos naturalmente en las fases de venta. Estas fases de venta son las que yo tengo que estar llenando por medio de requisitos automáticamente o que de alguna manera puedo cambiar la fase de venta. ¿Ok? Entonces, estas fases de venta aquí es donde las voy a ver reflejadas de manera gráfica. Y en esta pantalla también de manera rápida y muy gráfica voy a poder avanzar las fases de varias cotizaciones a la vez. Por ejemplo, supongamos que en el escenario de esta cotización, que tengo un monto de 250,000 pesos, yo ya no estoy en la fase uno, sino que quiero ir avanzando de fase. Cuando yo intente cambiar esta fase de cotización, o esta cotización de fase, discúlpenme, al llegar a la nueva fase, Shootpoint me va a solicitar los requisitos para poder llegar a esta fase. ¿A qué me refiero? Recordemos, o si dentro de nuestra organización tenemos configurados requisitos en el sistema, cada que yo intento avanzar fases, Shootpoint me solicita alguna información. Contestar una pregunta, hacer un compromiso, un seguimiento, un documento, pero me solicita de alguna manera llenar y alimentar información al sistema. ¿Ok? Esta pantalla me va a permitir que estos mismos requisitos yo los pueda llenar de manera más sencilla y en una pantalla más dinámica y más gráfica. Por ejemplo, yo intenté moverlo de la fase uno a la fase 3. Shootpoint aquí me va a requerir que llene fase uno y fase 2 para poder pasar a la fase 3. En este caso, pues vamos en orden. Primeramente me pedirá los requisitos de la fase uno, que yo aquí, esto es una respuesta de texto. Al guardarlo, me va a permitir avanzar a los requisitos de la fase 2, que aquí yo tengo un documento y un documento para invitados. Después me va a pedir llegar a la fase 3, que aquí tengo compromisos y seguimientos, fase 4 y pues por último fase 5. ¿Ok?
Si nos damos cuenta, esta pantalla me va a permitir de manera más rápida y dinámica estar haciendo uso de mis cambios de fases, cumpliendo con las normativas que nuestra organización haya determinado. Si, por ejemplo, yo tengo unos fases de cambio automáticos, quiere decir, tengo que cumplir requisitos de manera constante o estricta para poder avanzar de fase, pues esta pantalla me va a permitir seguir haciéndolo. No dejo de hacer lo que me solicitan, que es llenar los requisitos, pero tengo una pantalla más sencilla para hacerlo. En vez de estar entrando directamente a la cotización de oportunidad por vez, desde aquí, de manera rápida, lo puedo realizar. ¿Ok? Esta pantalla me va a permitir ir cambiando de fases y desde aquí mismo yo puedo entrar a editar esta oportunidad o esta cotización. Es decir, esta oportunidad, por ejemplo, yo le doy clic a editar y veamos que se me carga la pantalla. Desde aquí yo puedo realizar cualquier operación, agregar productos, quitar productos o agregar información particular, o puedo ver directamente el expediente. Ahorita nosotros lo hicimos en base a las de Chutney. Si yo me moviera, por ejemplo, a Provero, que aquí veo también que tengo el monto, al moverme será la misma situación. Yo tendré mi cotización, la cual podré mover de alguna fase que yo desee. Si tengo requisitos, Chutney me va a solicitar llenar esos requisitos previos. ¿Ok? Eh, Va a funcionar de manera como clientes. Es decir, si yo no lleno los requisitos, la cotización no va a cambiar de fase. Por ejemplo, ahorita en ShootPoint yo no finalicé de llenar los requisitos que me solicitaba, simplemente cerré la pantalla. Cuando recargo nuevamente y retorno a ShootPoint, voy a ver que la fase no se modificó. ¿Ok? ¿Por qué? En esta empresa que tenemos o en esta demo que les estoy mostrando, tenemos configurados requisitos automáticos, de manera que las fases no pueden avanzar hasta que no se cumplan. Yo como vendedor, mi día a día sería poder estar entrando a esta pantalla, poder ver cuáles son las cotizaciones a las cuales a las de mayor foco o que más les he dado atención, que en su caso pudiéramos estar hablando productos, servicios, pudiéramos estar hablando de distribución, fabricación o cualquiera que sean las categorías que nuestra organización haya determinado para nuestros tipos de cotización u oportunidad. ¿Ok? De manera gráfica, ahora lo estaré viendo. Puedo ir arrastrando oportunidades y cotizaciones, llenando requisitos e ir avanzando mi proceso de manera más sencilla. Al finalizar todo, simplemente puedo dar clic aquí en la fichita, cerrar y yo regresaré al Kanban de clientes donde estaba hace un momento. Shootpoint lo recargará por si hay alguno que ya cumple alguna otra condición de los automáticos y me volverá a mostrar la información que yo ya tenía para poder continuar trabajando. De esta manera y de forma integral, como nos dimos cuenta, yo estoy haciendo uso completo de la plataforma o de la funcionalidad. Desde enmarcar nuestro flujo de venta y configurarlo dentro de Shootpoint hasta hacer uso del Kanban de clientes y del Kanban de cotizaciones para permitirme de manera gráfica, sencilla y rápida hacer uso o estar organizando clientes, cambiándolos de fase, organizar cotizaciones, cambiándolas de lugar, cambiándolas de fase también, cumplir con requisitos, cumplir con preguntas. Ayudo e impulso mi estrategia comercial, mejoro mis procesos, facilito también mi trabajo para hacerlo más dinámico y todo esto tiene como consecuencia aumentar mis ventas o mi competitividad con este cliente. Perfecto. Esta es la funcionalidad que Shootpoint trae para nosotros para este mes, la funcionalidad de Kanban de clientes, claro con sus pantallas de apoyo, el workflow de ventas y el Kanban de cotizaciones. Los invito entonces a hacer uso integral ahora de esta funcionalidad. Les recuerdo, si no tenemos la opción integrada, podemos solicitarlo a nuestro administrador para que nuestro administrador también pueda evaluar si es necesario activarla o si se va a activar por disposición de alineamiento. Y pues también de manera peculiar, si nuestros administradores tienen problemas o tú eres administrador y tienes problemas para poderlo activar, no vienen a buscarnos por nuestros chats de soporte, por correo, para que algunos de nuestros asesores y ejecutivos puedan apoyarles con este tema. Perfecto. Pues me gustaría escuchar si tienen alguna duda o algún otro comentario que agregar respecto a algo que quisieran remarcar o que quisieran que podamos enfatizar en esta sesión. Excelente. Si no hay más, les dejo en pantalla nuevamente nuestros medios de contacto. Para mí, como cada mes, ha sido un gusto estar con ustedes durante esta sesión. Eh, los estaré esperando el siguiente mes en nuestro siguiente tema que Checkpoint tenga para nosotros. Les adelanto, el siguiente mes tenemos una liberación de una nueva funcionalidad que creo que puede ser de mucho interés para muchos de nosotros, que son las campañas automatizadas con Checkpoint CRM. Entonces los invito a estar al tanto, no perder la pauta y nos estamos escuchando el mes que viene. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes
y hasta el siguiente mes. Buen día.